Gálatas capítulo 3, verso 6. Con la bendición del Padre, del Hijo, de su Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Gálatas 3, verso 6. Así dice Abraham: creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Señor, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tus ojos miran, tus párpados examinan y tú ves cómo está cada uno de los que estamos en este lugar. Extiende tu manto de misericordia, Señor, sobre todos los que estamos aquí. En todo lugar donde tu nombre es invocado, en cada iglesia, en cada servicio, en cada culto, envía de esa gracia bendita tuya, Señor, y puedas tú ministrar según la necesidad de cada uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La Biblia nos enseña que somos salvos por gracia, somos salvos por la fe. Una salvación por gracia es una salvación otorgada solo y únicamente por la disposición de Dios, el deseo de Dios de salvarnos. Efesios 2, 8 dice: somos salvos por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Para que la gloria, en otras palabras, sea sola y únicamente de Dios. Hablamos que la iglesia tiene que caminar por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Decimos que es la fe la que vence al mundo, o sea, necesitamos nosotros caminar en fe para agradar a Dios. Necesitamos caminar en fe para poder nosotros enfrentar y derrotar las diferentes situaciones que enfrentamos aquí en el mundo. Sin fe no vamos a lograr nada. Necesitamos, comenzando desde recibir esa gracia bendita de Dios sobre nosotros, recibir el amor de Dios sobre nuestra vida, recibir la justificación de Dios en nuestros pecados, por nuestros pecados. Sin embargo, también se nos hace un llamado a vivir por esa gracia, a vivir por esa fe. Pablo decía que él había trabajado mucho en el Señor, pero añadía: no yo, sino la gracia de Dios en mí. Es decir, que la gracia de Dios está allí para nosotros desde incluso que no conocemos a Dios. Es Dios quien nos extiende su mano, como decía el salmista, es Dios quien extiende su mano y la mete en el lodo cenagoso para rescatarnos a nosotros, cualquiera sea la condición o el lugar donde nos encontremos. El amor de Dios te puede alcanzar. ¿Cuántos alaban al Señor? No hay lugar donde Dios no pueda llegar, no hay escondite donde uno se pueda ocultar de Dios. El amor de Dios te sabe alcanzar. Pero para caminar y perseverar en el Señor y ser perfeccionado en la santidad de Dios, se requiere caminar por fe. ¿Y qué mejor ejemplo de fe que el padre de la fe, llamado Abraham? Y como dice Gálatas: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Cuántos son de fe? Así que también somos hijos de Abraham. No solamente los judíos, sino también la iglesia que es nacida por fe, para vivir para fe. Aleluya. Somos hijos de Abraham. Pero si no somos hijos de Abraham, tenemos que ver cómo era Abraham en su fe. En primer lugar, Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos, viviendo en una generación idólatra, en una generación que vivía lejos de Dios, de espaldas a Dios, pero sin embargo Dios lo llamó.
Josué decía que un hebreo a punto de perecer fue nuestro padre. Y Josué añade que vivía en medio de la idolatría. O sea, Dios lo rescató. Como hablábamos en escuela, explicábamos la necesidad que Dios hace para tratar con cada uno de nosotros y provocar en nosotros la fe. Nos tiene que sacar de nuestro hábitat, nos tiene que sacar de nuestro sitio, nos tiene que sacar de nuestro confort. Y ese es el trato que Dios ha hecho y va a seguir haciendo con todo aquel a quien Dios llama. Si Dios te está llamando, Dios te quiere sacar de ese confort, de esa línea a la cual muchas veces estamos acostumbrados. Abraham fue llamado por Dios a salir fuera de su parentela, fuera de su hábitat, de su cultura. Cuando yo pienso en esto, me pongo a pensar en Moisés. Moisés fue llamado por Dios y Dios lo sacó de la corte de Faraón. Cuando Dios quería tratar con José, aquel muchacho soñador, no podía tratarlo en el seno de la familia, lo tenía que sacar fuera también. Si Dios va a tratar con nosotros, nos va a sacar fuera de nuestro confort. Eso hizo Dios con Abraham. Pero Abraham es distinguido como el padre de la fe por estas características. Características que también tienen que estar en nosotros y vamos a meditarlas en el Señor en este tiempo que tenemos y espero que sean de mucha bendición para los que estamos aquí. En primer lugar, Abraham era un hombre obediente, llamado a dejar todo su círculo, todo lo que le rodeaba, el ambiente social, cultural, el ambiente filial, incluso sus padres, la familia en sí, y llamado a dejar en sí hasta la forma a la cual él estaba habituado a pensar y a actuar. Él fue obediente. Sal de tu tierra, Génesis 12:4 dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal a la tierra que yo te mostraré. Simplemente un hombre obediente. Eso habla que era un hombre de fe. Quiere decir que la obediencia es parte o es lo que distingue a un creyente de fe, a un cristiano de fe. ¿Cuántos son de fe? La obediencia tiene que distinguir, la obediencia. No es que sentí, pastor, no es que siento, es que lo pensé, pastor, es que no, la obediencia es lo que distingue al hombre o la mujer de fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. No confundamos la fe con las emociones. No, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero todo basado en lo que ya Dios ha establecido. Dios dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y te bendeciré. Abraham quería bendición, pues tenía que salir. ¿A dónde? No sabía. Pero lo que sí sabía es que Dios le había prometido ¿qué? Que lo iba a bendecir. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es fe, saber, considerar la promesa de Dios para Abraham y en este caso para nosotros. La Biblia nos habla que Abraham también era un hombre generoso, un hombre dispuesto, no era un hombre avaro, era un hombre con mucha generosidad, con mucha empatía con su prójimo y cuanto más con su sobrino Lot. La historia bíblica nos señala allá por Génesis 13, cuando los siervos de Lot y los criados de Abraham discutieron, tuvieron diferencias entre ellos, a la cual esto también tuvo que enfrentar a Abraham con Lot. Y Abraham, habiendo escuchado palabras de Lot como tus siervos con los nuestros, tu ganado con el mío, han aumentado tanto que no podemos ya seguir juntos. Y la respuesta de Lot tan maravillosa es, mirad los campos, mirad las llanuras, son verdes, mirad todo, escoge tú. Un hombre mayor, un hombre anciano, dando a un muchacho Lot
dándole a elegir, a escoger. Algo que resalta en medio de esa historia es cómo un hombre, Lot, lejos de mirar una actitud de gratitud y de respeto hacia el tío Abraham, porque para él es el tío Abraham. Lot simplemente mirando lo mejor para él, Lot escoge las llanuras del Jordán. Y extendió, dice, sus tiendas hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Y la parte fea, la parte pedrajosa, la parte montañosa, se la dejó ¿a quién? Al anciano Abraham. Pero fue Abraham el que dijo, escoge tú. Óigame, un hombre generoso siempre espera hasta el final. Un hombre generoso siempre está dispuesto a dar. Bien lo enseñó el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Y todo esto ¿por qué? Porque era un hombre de fe. Él sabía que Dios lo llamó y le dijo, y te voy a bendecir. ¿Cuántos alaban al Señor? Él esperaba su bendición, no la de Lot. Él no esperaba el favor de Lot, él esperaba la bendición de Dios. Así que si Lot quiere irse por ahí, pues que se vaya. Si Lot quiere irse por ese Jordán que está tan bonito, óigame, pues que vaya. Si Lot quiere tomar los pastos verdes y a mí me deja estas piedras feas, pues que vaya. Porque yo sé, decía Abraham, que Dios es el que ha dicho que me va a bendecir. Y así tiene que actuar todo hijo de Dios, toda hija de Dios que es de fe. Pastor, es que acá, óigame, el que no corre vuela, pastor. Así vivimos en una sociedad así. El que no corre vuela. O sea, si yo no soy vivo, va a haber otro más vivo que yo. Pues aunque hayan 1000 vivos, tú tienes que entender que el que te llamó y dijo que te iba a bendecir. Tú tienes que esperar en aquel que dijo que te va a bendecir. Y no te tienes por qué alarmar, aunque otros prosperen, aunque otros avancen con sus mentiras o su egoísmo. Que se distinga de ti la obediencia, que se distinga de ti la generosidad propia de un hijo de Dios. Porque el que te va a bendecir es Dios. A su nombre gloria. Él es el que bendice. Y por eso es que nosotros tenemos un saludo. ¿Cuál es nuestro saludo cuando nos encontramos? Dígalo más fuerte. Dios te bendiga. Porque hay fe allí. Hay fe allí. Un hermano tiene un ejemplo, Pepito tiene un trabajo, le están pagando 1.100 euros. Y luego le dice, oye, ¿conoces a alguien tú que pueda venir a trabajar? Que mi amigo tiene otra empresa y necesita un trabajador. Y dice, sí, yo tengo un familiar. Le dice, ok. Y le envían al otro. Y Juanito se va al otro trabajo. Y cuando Pepito y Juanito se encuentran, ¿fuiste al trabajo? Sí, ya me contrataron. ¿Y cuándo te van a pagar? 1.800. Y Pepito se queda, ¿cuánto? 1.800. Y Pepito dice, pues yo gano 1.100. Y ahí le van a pagar 1.800 en el otro lugar. Y los dardos vienen, ¿por qué no fui yo? Se lo hubiera dado a él en vez de ir yo. ¿Usted me entiende? Es la forma de pensar de la vieja criatura. Ahí no hay generosidad. La Biblia dice que hay que reír con el que ríe y llorar con el que llora. Y si Dios decidió que Juanito fuera bendecido, gózate. Gózate y alaba a Dios. Esa es la fe. Es la actitud de un hombre de fe. Es la actitud de una mujer de fe. Porque sabe que si Dios te usó para que Juanito le pagara 1.800, recuerda, tú tienes tu bendición. ¿Cuánto alaban al Señor? Ahora espéralo porque el Señor te va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén a ello? Óigame, el hombre y la mujer de fe no solamente marchan en esa obediencia, en esa generosidad, sino también en el valor. El hombre de fe, Abraham, llegó un momento dado, hay circunstancias que le llegó a pasar a Lot. Lot, que extendió sus tiendas hasta Sodoma. La historia bíblica dice que se juntaron unos reyes del otro lado del río, esto es el Éufrates, y se juntaron y vinieron en dirección hacia Sodoma para hacer guerra contra los reyes de Sodoma y Gomorra.
los vencieron y se llevaron cautivos, se llevaron tesoro y se llevaron todo de lo que era de Sodoma y Gomorra. Y se llevaron cautivos también a Lot, al sobrino de Abraham. Cuando Abraham se enteró, Abraham cogió a sus criados y a todo varón que tenía en casa y lo armó con lo que tenía. Y dicho esto, fue atrás de aquellos reyes guerreros que se habían llevado a su sobrino Lot cautivo. Vemos que el hombre de fe no lleva rencor. Vemos que el hombre de fe, aunque Lot había crecido, el hombre de fe seguía esperando su bendición con Dios. Y el hombre de fe es un hombre valiente, que aunque el sobrino está en peligro, el hombre de fe, Abraham, fue a rescatar a su sobrino Lot. Abraham no era un guerrero, pero los que se llevaron cautivos a Lot sí que eran guerreros. Abraham no era un gran estratega, pero los que se habían llevado a su sobrino Lot sí que lo era. Óigame, o hay que estar loco para ir a rescatar a Lot, o hay que ser valiente. Y si uno es valiente, ¿dónde está? ¿En qué radica su valor? El valor de Abraham radicaba en su fe en Dios. A su nombre sea la gloria. Eso es lo que Abraham, es lo que Dios le dijo también a Pablo cuando le dice que en medio de sus debilidades el poder de Dios se iba a perfeccionar. Y vamos otra vez para que la gloria y la excelencia siempre sea de Dios y no de los hombres. Así es que el hombre de fe es un hombre valiente, que no se acobarda, que no le tiene miedo, porque se nutre de la fe en Dios. No quiere decir que niegue la realidad, no niega la realidad. Abraham sabía lo que era. Abraham sabía que eran unos guerreros los que se lo llevaron. Y Abraham cogió lo que tenía en casa. ¿Y qué podía tener en casa? Trinches, óigame, palos, y lo que estaba por allí. Y con eso fue, y dice la historia bíblica, que derrotó a sus adversarios, rescató a Lot y recuperó todo, y aún más de lo que sus enemigos se habían llevado. ¿Cuántos alaban al Señor? Y eso se llama un hombre de valor. A su nombre gloria. Este hombre de fe no solamente era obediente, generoso, valiente, sino que era un hombre, óigame, incorruptible, en el sentido de que no se dejaba sobornar. Y la única manera de no corroerse, la única manera de no corromperse en medio de la sociedad es que tenga sola y únicamente su mirada en Dios. Es fácil corromperse en medio de la sociedad. Es fácil corromperse en medio de los amigos que no te llevan a Dios. Es fácil corromperse en medio de una sociedad que no busca a Dios. Y es más fácil corromperse en medio de esa sociedad cuando uno está en medio de la apretura. Sin embargo, cuando Abraham fue y rescató a Lot, la historia bíblica dice que cuando Abraham vino con Lot y vino todos los que fueron llevados cautivos y recuperó todas las riquezas, tanto de Sodoma, Gomorra y más. Los reyes de Sodoma y Gomorra quisieron pagar el favor ¿a quién? Quisieron pagar el favor a Abraham por lo que Abraham había hecho. Abraham no lo hizo por lo que le iban a pagar. Abraham lo hizo por amor a su sobrino Lot. Y Abraham fue valiente no por lo que era, sino porque Dios le había dicho que lo iba a bendecir. A su nombre, gloria. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo recuerdo, siempre he contado y es algo tan maravilloso yo recuerdo cuando iba en coche
Bueno, es que son experiencias que me han pasado. Y el coche estaba pues tambaleando. Y ya Dios me había dado experiencias como esas, donde Dios me hablaba. Porque hay algunos que dicen que Dios no habla. Yo no sé a usted, pero yo sé que Dios habla. Yo sé que Dios habla. Y yo recuerdo que aquel coche, cuando el Señor me dijo que se iba a chocar, y yo me puse a orar rápidamente. Me puse a orar. Y parte de mi oración era esta, y la aprendí. Porque dije, Señor, no te olvides que yo estoy aquí. ¿Quién soy yo? Oh, un prominente hombre. No, simplemente sabía que yo fui llamado por Dios. Y si Dios me llamó con propósito. Y el creerle que nada podía pasarme en ese choque, porque creía en ese plan y propósito que Dios tenía conmigo. Eso se llama que valor. ¿Por qué? Porque ella era un superhombre. No, porque le creía a Dios. Abraham fue valiente no por ser un superhombre, sino porque le creyó a Dios. Así que el valor, la obediencia, nuestra generosidad y todos los frutos del Espíritu que podamos hablar, todo parte de acuerdo a nuestra fe en Dios. A su nombre, gloria. ¿Cuántos alaban al Señor? Es decir, vamos a dar lo mejor de lo mejor, porque sabemos que Dios nos va a bendecir de lo mejor de lo mejor. Se cumple dar de gracia lo que de gracia recibimos, porque más bienaventurado es dar que recibir. Eso se llega a cumplir solamente cuando creemos que Dios es poderoso para bendecirnos. Y eso se llama fe. Abraham era un hombre que manifestaba su fe, no solamente en la obediencia, la generosidad, el valor, en una actitud de no corromperse ante lo que el mundo pudiera ofrecerle, como los reyes de Sodoma y Gomorra. Él rehusó en sí de recibir algo de ellos para que ellos digan, nosotros le pagamos a Abraham por eso que él rescató. No, él prefirió quedarse sin que le paguen. Pero óigame, que Abraham, el hombre de fe, el que representaba por la fe a Dios, óigame, para que ni los reyes de Sodoma y Gomorra dijeran, yo bendije o yo hice rico a Abraham. Cualquier persona hubiera dicho, dame acá. Sodoma está ofreciendo, dame acá. Gomorra ofrece, dame acá. Pero Abraham pensaba, era un hombre visionario, que si yo los recibo, ellos van a decir, yo hice rico a Abraham. Y Abraham sabía que el que lo iba a bendecir no era el rey de Sodoma ni de Gomorra, sino ¿quién? Dios. Eso se llama fe. A su nombre, gloria. Abraham, en esa actitud de fe, cuando enfrentó la situación, Dios vio que la maldad de Sodoma y Gomorra había llegado hasta arriba. Decidió Dios destruir las ciudades. Y cuando el Señor descendió, Él mismo dijo, no puedo ocultar esto a mi amigo Abraham. Abraham, habiendo escuchado que las ciudades de Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas, lo primero que Abraham hizo es que interceder por esas ciudades. O sea que el hombre de fe intercede. El hombre de fe sabe orar. El hombre de fe no se queda a llorar, no se queda a quejarse, no se queda a lamentarse, sino que el hombre de fe comienza a orar y a interceder. ¿Cuántos alaban al Señor? Señor, si hay 50, no lo destruiré. Y si hay 30, no lo destruiré. Y si hay 10, Señor, no lo destruiré. Un hombre que intercede. Y a causa de su oración, Lot halló gracia delante de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que esa es la actitud del hombre de fe. Gloria a Dios.
una actitud de obediencia, una actitud generosa, una actitud valiente, una actitud que no se corrompe, que no acepta cohecho, una actitud intercesora, una actitud de oración. Pero óigame, todo esto es bonito en la actitud de todo cristiano, mas el justo por la fe, dice la Escritura, vivirá. Mas el justo por la fe, es decir, que el justo, el cristiano justificado, el hombre justificado, tiene que vivir en obediencia, tiene que vivir en una actitud generosa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que estén dispuestos a dar antes que recibir. ¿Cuántos dicen amén? Actitud generosa. El justificado tiene que vivir en una actitud intachable. No quiere decir perfecta, pero intachable en cuanto a principio, que no acepte cohechos, que no acepte sobornos, sino que le crea a Dios, que esté dispuesto a creerle a Dios hasta el final, porque sabe que Dios lo va a bendecir. Y en medio de esa actitud del justificado, en medio de esa actitud del Hijo de Dios, siempre Dios nos va a pedir un poco más. Y le pasó a Abraham. La historia bíblica dice que Abraham ya era un hombre mayor. ¿Cuántos alaban al Señor? Era un hombre mayor, era un hombre rico, Dios lo había bendecido. Abraham también fue conocido como el hombre de los altares, porque donde Abraham iba, siempre levantaba un altar para Dios. Es decir, no era llegar a un lugar y disfrutar de ese lugar, sino que llegar a ese lugar y lo primero que él buscaba es la comunión con Dios. Como diciendo, Señor, si tú no estás en primer lugar, ¿de qué me vale todo lo demás? Dios tiene que ocupar el primer lugar, Dios tiene que ser el centro en el corazón del hombre y la mujer de fe. Ese era Abraham, el padre de los altares. Como hemos visto, todo su accionar de generosidad, de obediencia, de valentía. Pero llegó un momento en el cual, ya siendo mayor, él no tenía hijos. Maravilloso sea el nombre de Jesús. Y como no tenía hijos, su mujer también mayor ya, y ya la costumbre de la mujer ya no era presente en ella. Así que era imposible humanamente que Sara pudiera tener un hijo. La historia bíblica dice que Sara cogió a su esclava Agar y se la entregó a Abraham por mujer, porque según las costumbres de aquellos tiempos, era que la esclava tuviera el hijo, y cuando va a dar a luz, su ama, es decir, Sara, recibiría al niño en sus brazos cuando nace. Y al recibirlo le ofrecía, este es mi hijo delante de Dios. ¿Qué le parece? Lo que se conoce un poquito allá en los términos de ahora, ¿no? Vientres de alquiler. Ya me va entendiendo por allí. Pero eran costumbres de los pueblos. Y Dios sacó a Abraham para quitarle todas esas costumbres. Recuerde que Dios lo lleva a Abraham, le dijo que lo va a bendecir, haría de él una gran descendencia. De Abraham viene Isaac, de Isaac Jacob, de Jacob las tribus de Israel, etc. Dios dijo a Abraham que lo iba a bendecir. Así que Abraham confiaba en la bendición de Dios. Y qué hermoso es caminar en la fe y en la confianza en Dios. Pero óigame, los momentos difíciles son los que van a poner a prueba nuestra confianza en Dios. Y él ya no tenía hijos, y la mujer ya no podía concebir, humanamente hablando. Gloria a Dios. Y cuando algo muchas veces se nos cierra y es imposible, acuérdense esto siempre: lo aprendido afuera, lo que sabemos de afuera, las mañas de afuera, el pensamiento de afuera, del viejo hombre y la vieja mujer, siempre se van a hacer presentes. ¿Me sigue? Siempre se van a hacer presentes. Maravilloso el nombre de Jesús. Y es así como Abraham procedió con Sara. Y Agar, la esclava, concibió un hijo y llamó a este muchacho Ismael.
Y cuando Abraham pensaba que Ismael iba a ser el heredero, Dios viene en el cumplimiento del tiempo, porque Dios tiene su tiempo. Y le dice a Abraham, de aquí al año que viene, tu mujer Sara dará a luz. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando ya la esperanza estaba toda fugada. Abraham ya un hombre mayor y Sara no podía concebir, no podía ovular. Si no hay óvulo, no hay concepción. Y ahí aparece Dios. Como que, ¿por qué no vino antes, verdad? ¿Por qué no vino antes? Ese es nuestro pensamiento. ¿Por qué no vino antes? ¿Por qué no vino antes? Es que recuerden, Dios nos prepara a nosotros para bendiciones mayores. Es más, la iglesia misma está en esta tierra, no es para estas bendiciones, sino para bendiciones mayores. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso Jesús enseñó, hagan tesoros ¿dónde? Allá arriba, 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 donde el ladrón no puede robar, ni la polilla puede corromper. A su nombre gloria. Siempre es así, arriba. Abraham, escuchando aquellas palabras reveladoras, aquellas promesas, ese cumplimiento, al año que viene tu mujer Sara dará a luz. Sara cogió, aunque se rió, de ahí viene el nombre Isaac, porque Isaac significa risa, porque se rió. Ahí tenemos nuestro hermanito Isaac, está en clases ahorita. Y fue puesto ese nombre risa, Isaac, porque Sara dijo, soy una mujer ya mayor. Ella mismo como que dudó. Y eso es algo que a Dios le encanta. Le encanta esa circunstancia. Y Dios como que permite que haga esto para que cuando Dios haga el milagro maravilloso, usted y yo seamos conscientes que fue exactamente eso, un milagro. Que usted ni yo lo podíamos hacer, solo lo hizo Dios. La Biblia dice que cuando llegó el momento, en el cumplimiento del tiempo, Sara dio a luz un hijo. Y se le puso por nombre Isaac. Así que Abraham ya estaba rico, próspero, bendecido, y con el hijo de la promesa. ¿Qué más quiere? Ya nada, echen el aire nomás. Pero como Dios quería a través de Abraham levantar una generación que sea luz para este mundo y sal para esta tierra, Dios quería levantar hijos de Abraham, hijos de fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Hombres y mujeres de fe como Abraham. Sometió a Abraham hasta exprimirlo un poco más. Es como cuando uno exprime limón, dicen, todavía hay más. Le saqué impuesto, dice un dicho. Pues Dios dijo, vamos a sacarle un poquito más a Abraham. Y la historia bíblica dice que Dios le dijo a Abraham, sube al muchacho, tu hijo, unos 14 años, súbelo allá al monte Moriah y ofrécemelo en sacrificio. Recuerde, algunos dirán, pero ¿por qué Dios le pidió eso a Abraham? Recuerde que cuando Dios pide eso a Abraham, la ley no había. ¿Y por qué Abraham obedeció? Porque para Abraham no le era diferente tampoco. Recuerde, Abraham, ¿de dónde viene? De Ur de los Caldeos, con costumbres similares. Abraham no le era... Los hombres sacrificaban a sus hijos, a sus dioses paganos. Maravilloso Dios. Y ahora Dios le está diciendo a Abraham, sube, lleva a tu hijo al monte Moriah y sacrifícamelo a mí. Atento, no había ley. Lo que Dios está haciendo es probar el corazón de Abraham, por si acaso. Alguien, cuidado que se lleve esto por otro lado. ¿Y por qué a Abraham no le es indiferente? Porque no hay ley todavía. La ley entró con Moisés. No había ley, eran parte de las costumbres de esos pueblos. Maravilloso el nombre de Jesús. Abraham bendecido, próspero, con hijo, y ahora tiene que llevar a su hijo en sacrificio a su Dios. La Biblia dice que Abraham
fue obediente, fue valiente, fue generoso. Óigame, no se dejó corromper. Era un hombre intercesor, no era indiferente, era muy empático. Pero ahora toda su fe estaba puesta en prueba. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria al Señor. ¿Qué hubiera dicho Abraham? Señor, tú eres un Dios distinto. Así es que los demás dioses piden esto, pero tú no. No se puso a razonar con Dios. No se puso a cuestionar con Dios. El hombre de fe no cuestiona a Dios. Simplemente obedece. Es como unas personas, antes de conocer al Señor, antes de conocer a Cristo, eran personas valientes, guerreras, dispuestos para todo. Óigame, eran generosos. Hay personas que eran generosos con las cajas. Ahí en Perú hay un término, las chelas, con las cervecitas. Generosos con eso. Óigame, empeñan el DNI, empeñan el reloj, empeñan todo empeñan con tal de mostrarse generosos en esas actitudes que ya sabemos que es pecaminosas, pero muy generosos. Pero más que generosos, dense cuenta, lo único que eran era darse la presunción. Porque qué triste, llegan a Cristo y de generosos no tienen nada. Se le va su generosidad en Cristo. Es como esas personas que se peleaban con todo el mundo allá afuera, antes de conocer a Cristo. Se peleaban con todo, físicamente hablando. Y no callaban nunca su boca. Hoy están en Cristo, no son capaces de decir un Dios te bendiga a una persona que no conoce a Cristo. Se le fue el valor, se le fue todo. Abraham tenía que estar dispuesto por Dios para todo. Y Dios le dice a Abraham, llévame ahora a tu hijo, a tu único hijo, al monte Moriah y sacrifícamelo allí. Gloria a Dios. La Biblia dice que cuando Abraham llevó a Isaac y estuvo allí, el muchacho fue obediente también. Isaac, ¿cuántos alaban a Dios? Obediente fue Isaac. Isaac no era tontito, por si acaso. 14 añitos, ya se da cuenta, ¿no? Por eso preguntaba, papá, acá está la leña, acá está el fuego. ¿Y el cordero, papá? Así que tontito no era, él preguntaba. Papá, falta el cordero. ¿Y qué decía Abraham? Hijo, el Señor proveerá. ¿Y qué hizo Isaac? Obediente. Es que los que son hijos de Abraham también son obedientes. El Señor proveerá. Un hombre de fe le habla a su hijo, y los que son hijos de fe también le creen a Dios. Y eso fue lo que pasó con Abraham e Isaac. Imagino la escena. Estando allí arriba, el altar fue hecho, no estaba el cordero y ahora había que poner al muchacho allí, 14 años. Y Abraham, un hombre mayor. Yo pregunto, en su naturaleza, ¿qué hubiera hecho un muchacho de 14 años? Escaparse. ¿Y usted cree que Abraham podría correr atrás de él? Sin embargo, Abraham cogió al muchacho, el hombre de fe, cogió al muchacho, a un hijo también de fe. Un hombre obediente, cogiendo a su hijo también obediente, ató al muchacho, aleluya, y lo puso en sacrificio. Por eso es que Isaac es llamado tipo de Cristo, porque él mismo se dejó y él mismo se ofreció. En la lógica humana, un muchacho de 14 años viendo eso, patita, ¿para qué te quiero? Pero si Abraham fue de fe,
su hijo también. Aleluya. Y Dios en estos últimos tiempos levanta un pueblo, una iglesia. Y Dios les insta y les llama y nos llama a todos a caminar por fe. Que seamos cristianos obedientes por la fe. Pero no seas peleona. Obediente por la fe en Dios, a la luz de su palabra. Obediente. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado, obedece. Óigame. Los que son de fe, generoso. Atento. Generoso. Llega el momento de la ofrenda, hay necesidades, hay que cubrir gastos. Óigame, no coja la monedita de 1 céntimo, de 2 céntimos, 5 céntimos. Eso ya no deben entrar, porque ni el banco te lo recibe. Que no es broma, no te lo recibe. Sé generoso. ¿Y por qué yo voy a ser generoso, pastor? ¿Por qué voy a ser generoso? Porque los hijos de Abraham saben que si yo soy generoso, el Dios que me llamó dijo que me va a bendecir. Él me va a bendecir más. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y por qué yo tengo que dar? Porque si yo doy, Dios me da. Y si yo doy, Dios me da. Pero si no doy, Dios no da. Hombres y mujeres de fe, en obediencia, en generosidad, no indiferentes. Hombres y mujeres valientes también. No tengas miedo a la prueba que te toca pasar hoy. Mejor vayamos a Dios como Abraham a llorar en su presencia. Allí vayamos a Dios. No huyas, sé valiente. No huyas, no te escapes del problema. Enfrenta el problema. Enfrenta el problema. Pero no lo enfrentes solo. Hazlo como Abraham. Abraham enfrentaba todo porque él tenía fe en aquel que lo llamó. Si tú estás seguro que Dios te llamó, enfrenta lo que tengas que enfrentar. Sé valiente. Sé valiente. El valor de Abraham no radicaba en sus músculos. Óigame, no. El valor de Abraham radicaba en el Dios poderoso que lo llamó. Y que dijo que lo iba a bendecir. Ahí tiene que estar nuestro valor. No te dejes corromper, aunque vengan los malos amigos, la mala junta, las malas influencias, la sociedad misma, la escuela, la universidad, institutos. Óigame, venga de donde venga la mala influencia, no te dejes corromper. Si los demás hacen así, pues que lo hagan los demás. A ti te llamó Dios. Y el que te prometió bendición es Dios. Compórtate como hijo de Dios. Coge fe como Abraham. Sé valiente. Sé valiente. No te dediques a llorar y a chillar como si nadie te va a ayudar. Sé valiente. Fiel es el que prometió. A su nombre, gloria. Fiel es el que prometió. Y aún allí en nuestro dolor, aún en esa misma fe, cuando ves a alguien sufrir o padecer, los hombres y mujeres de fe aprenden a interceder por ellos. Pero si yo que necesito que oren, usted me está diciendo que ore por los demás. Sí, aprende a orar por otros. En el momento de tu dificultad, aprende a orar por otros. En el momento de tu prueba, aprende a interceder por las pruebas del otro. Ahí se levanta una mujer de fe, un hombre de fe. Y en el momento más difícil que tengas que pasar, el Dios que estuvo con Abraham y el Dios que estuvo con Isaac, su hijo, también hijo de fe, ese mismo Dios estará contigo. Padre, ¿dónde está el Cordero
el Señor proveerá. Sin embargo, el corderito para ese momento era ¿quién? Isaac. ¿Estás dispuesto a ser el corderito? ¿Estás dispuesto a ser el corderito? Nos gozamos en las aflicciones de otros, pero ¿por qué no te gozas en las tuyas? Disfrutamos en los testimonios de cómo sufren otros y cómo Dios los levanta. ¿Y por qué no experimentas cómo Dios te levanta a ti? ¿Por qué no podemos sufrir nosotros también el agravio que los demás nos hacen? ¿Y por qué no callamos como lo hizo el mismo Cristo? Enmudeció, cayó y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Ese es Isaac. Ese es Isaac. Ese es el hijo de la fe. Y así Dios quiere hacer contigo y conmigo. En vez de estar chillando, en vez de estar quejándonos y pleiteándonos unos con otros, creámosle a Dios, que es fiel el que nos llamó y que es poderoso para bendecirnos. La respuesta nuestra: sé valiente, sé generoso, sé obediente. ¿Cuánto dicen amén? No te dejes corromper por el ambiente o la mala junta. Si te tienes que apartar de esa mala junta, pues apártate. No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Claro está, si lo que tú estás buscando es bendición. Si no buscas bendición, sigue como quieras. Pero si tú buscas bendición y Dios te llamó, créele y camina como hijo o hija de fe. Dios le bendiga. Póngase de pie. La pastora con nosotros.